¿Qué tal? Bienvenidos a este resumen de lo que ha sido la actividad parlamentaria en una semana en donde de nuevo se ha hablado de la reconstrucción de la isla de La Palma. Sobre la mesa la adopción de medidas urgentes en materia de vivienda protegida y agraria para la recuperación económica y social de la isla tras la erupción volcánica. Recuperar los cultivos y al menos 8 parcelas destinadas a la construcción de vivienda protegida entre los principales objetivos. Enseguida vamos con este asunto, pero antes repasamos otras cuestiones que también han sido noticia en la Cámara Regional. El gobierno canario elabora un informe para ajustar el desequilibrio existente en las aulas del archipiélago debido a unas ratios que se comportan de manera diferente entre los municipios que pierden población y aquellos que han tenido un rápido y alto crecimiento en pocos meses. Aunque los datos han mejorado, en Canarias tan solo el 29% de las explotaciones agrícolas está en manos de una mujer. Una brecha de género que queda patente en la petición de titularidades compartidas, solicitada solo por 8 mujeres en los últimos 7 años. En Canarias hay más de 22.000 personas con autismo. Se trata de un trastorno poco conocido y que el Parlamento ha querido visibilizar con motivo de su Día Mundial en una jornada que ha contado con testimonios de familiares, asociaciones y profesionales y que ha servido para dar a conocer una patología que afecta a la comunicación y a la interacción social. Esta semana conocemos el lado más personal de José Alberto Díaz Estébanes, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Para conocer al hombre que hay detrás del político hemos hablado con él de gastronomía, literatura y música. Esta semana hemos tenido la oportunidad de hablar de diversos asuntos de actualidad con Jacob Kadri, es diputado del Grupo Parlamentario Popular y actual alcalde de Barlovento. La bonificación del combustible en las Islas Verdes o el decreto de reconstrucción de La Palma que se abordará en el próximo pleno entre los temas que hemos tratado con él. Pues hoy para hablar de diferentes asuntos de actualidad nos acompaña Jacob Kadri, él es diputado del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, Jacob, por aceptar la invitación del programa Parlamento. No, gracias a ustedes por invitarme. Son numerosos asuntos los que quiero abordar con usted a lo largo de esta entrevista. Acabamos de pasar unos días de Semana Santa, las vacaciones, y hay previstas manifestaciones en Canarias precisamente por lo que se ha denominado turismofobia. El propio presidente de Canarias, aquí en el Parlamento, ha dicho que es un término que no le gusta porque puede generar conflictos negativos para el archipiélago, ¿no? ¿Cuál es la postura de su grupo parlamentario respecto a todo este asunto? Coincidimos en este caso con el presidente. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con el principal sector económico, generador de empleo, de riqueza que tenemos en Canarias, y que estas manifestaciones al final tengan una repercusión negativa en todo nuestro sistema económico y social. Por lo tanto, si es la hora de abrir un debate sobre el desarrollo o el modelo turístico necesario para Canarias, pues se puede abrir, pero siempre desde la responsabilidad, desde la coherencia y, como te digo, sin poner en riesgo pues todo lo que nos jugamos, ¿no? Usted es diputado por la isla de La Palma, de hecho es alcalde del municipio de Barlovento. Los asuntos de las llamadas islas menores es importante que tengan voz, por supuesto, en una cámara regional como esta. Esta semana entraba en vigor esa bonificación al combustible en las denominadas Islas Verdes, una bonificación positiva para el bolsillo de los ciudadanos, pero yo no sé si el hecho de que sea solamente hasta final de año les es suficiente a ustedes. Bueno, es un primer paso importante también. Fue uno de los grandes caballos de batalla de la legislatura pasada, la gran diferencia de precios que había en islas como La Palma, La Gomera y El Hierro respecto a Tenerife o respecto a Gran Canaria, hasta 30-40 céntimos por litro, es decir, algo que repercute directamente en el bolsillo de todos nosotros y también indirectamente en encarecimiento del transporte, cesta de la compra, es decir, en muchas circunstancias. Se calculó que eran más de 2.000 euros al año por habitante
lo que repercutía económicamente en todos los que pues, vivimos en esas islas. Esta bonificación pues, acaba de empezar hace unos días, se aplicó el día 1 y viene a paliar un poco esa situación y esperemos que tenga pues, la continuidad en el tiempo necesaria hasta que se corrijan estos precios y sean igualitarios para todas las islas sin necesidad de aplicar o que el Gobierno de Canarias aplique ningún tipo de bonificación. Hay otras islas como Lanzarote y Fuerteventura que, bueno, pues en este caso se han quejado, ¿no?, por no tener esa bonificación. ¿Existe una explicación lógica para esto? Sí, también pues, han pedido que se aplique un sistema de bonificación similar al de las Islas Verdes, aunque es cierto que la diferencia del precio respecto a las islas capitalinas no es tan elevado, pero bueno, es verdad que están ligeramente por encima y parece que la Consejería de Hacienda pues se va a poner manos al asunto y también intentar corregir o paliar en medida de lo posible este agravio comparativo que está ocurriendo también con el precio del combustible en islas como Lanzarote o Fuerteventura. Siendo diputado por la isla de La Palma, imagino que hay un decreto importante que se va a abordar en el próximo pleno, que es el decreto de reconstrucción de la isla de La Palma por los daños ocasionados por el volcán. Un decreto importante que no sé si llega tarde o por lo menos ha llegado. ¿En qué punto se encuentra exactamente? Sí, todo lo relacionado con la reconstrucción de La Palma parece que llega tarde y es la sensación que tienen la mayoría de los afectados y yo creo que con razón. Estamos en una administración pública cargada de burocracia y muchas veces pues, los políticos intentamos acelerar los tiempos y los pasos todo lo posible, pero es verdad que nos cuesta mucho trabajo. Como bien dices, para el próximo pleno se van a traer dos asuntos muy importantes. Uno, el decreto que regula la reconstrucción agrícola de las zonas afectadas por el volcán, esas parcelas sobre todo dedicadas al cultivo del plátano que están sepultadas bajo la lava, y también otro decreto en materia de construcción de vivienda pública. Hay una falta de vivienda generalizada en toda Canarias, pero imagínate lo acusada que está en la isla de La Palma con todas esas viviendas que están ahora mismo sepultadas bajo la lava. Bueno, pues ya se van a agilizar, se van a activar todos esos trámites, por un lado, para que aquellas personas que tienen su finca sepultada bajo la lava puedan comenzar los trabajos para recuperarla, para reconstruirla, y por otro lado, intentar sacar el máximo número de promociones de vivienda pública posible en la isla de La Palma para no solo compensar los daños del volcán, sino dar demanda a ese déficit de vivienda que existe ahora mismo en la isla. Una emergencia habitacional que existe en el archipiélago, que en el caso de La Palma pues, está quizás más acusado. Y a lo mejor en el caso de La Palma le pregunto, ¿se puede entender esa modificación de la ley del suelo? Que si los ayuntamientos ahora puedan hacer uso de suelo para precisamente construir vivienda, porque también es un asunto que ha generado cierta polémica, ¿no? O sea, el hecho de que ahora mismo esa modificación de la ley del suelo pueda permitir, como digo, crear vivienda en un lugar donde hasta hace poco no se podía crear. Pues mira, en mi municipio es uno de esos que hemos cedido al Gobierno de Canarias suelo donde hace unos meses no se podía edificar vivienda pública y ahora sí. Yo creo que es algo positivo, lo hemos hecho en un suelo rústico, categoría de asentamiento rural, pero también lo podíamos haber hecho en algún suelo para equipamiento o algún plan turístico que no se haya desarrollado. En todos los municipios tenemos mejor parcelas que en su día urbanísticamente se idearon para un espacio público, pero a lo mejor el desarrollo del propio urbanismo del municipio no ha ido encaminado para ejecutar esa acción y ahora tenemos la posibilidad de dar un uso, y qué mejor uso que viviendas sociales en nuestros municipios, ¿no? Quería preguntarle por otra cuestión, porque usted también mencionaba además hace muy poco esa reconstrucción para el sector primario, para los agricultores en el caso de la isla de La Palma, un sector primario que no ha pasado por su mejor momento últimamente. En el caso de los habitantes de La Palma, un sector que está especialmente también castigado, ¿no? No solamente por los daños ocasionados por el volcán, sino por todas las condiciones y consecuencias económicas. Incluso ellos dicen que hay demasiada burocracia en Europa. ¿Cómo se encuentra el asunto en la isla de La Palma? El plátano, que es el motor económico de la isla y el principal recurso agrícola que tenemos en La Palma y en Canarias, pues ahora mismo yo creo que está pasando uno de los peores momentos de su historia, los precios tremendamente bajos, muchos agricultores, no te voy a decir que trabajan a pérdidas, pero casi, se ven con muchísimas dificultades, se ven con una subida de los precios de los costes, agua, abonos, fertilizantes, transporte, combustible, electricidad,
que hacen que sea muy difícil mantener esas explotaciones agrícolas. Hay una competencia en desigualdad de condiciones total con los productos importados, es decir, a nosotros se nos requieren un montón de condiciones fitosanitarias que a esos productos de terceros países no. Por lo tanto, ahora mismo se dan una serie de circunstancias, incluida el exceso de burocracia que existe, como bien acabas de nombrar, que hace que el sector esté pasando por un momento verdaderamente delicado y que o le damos un giro de 180 grados o es posible que dentro de unos años estemos en una situación bastante complicada y que en un periodo de tiempo no muy lejano veamos cómo muchas familias dejan secar sus fincas de plátanos porque no la pueden mantener. Y además que no hay relevo generacional, también es lo que ocurre. Sí, también, es decir, son pues personas, muchas de ellas mayores, que ya pues sus hijos se dedican a otras profesiones. En el caso de La Palma ni viven en la isla, muchos de ellos ni viven en Canarias. Está apareciendo una figura recientemente que no existía, que es del gran medianero, que se dedican a coger todas estas parcelas que ya pues los antiguos dueños no se pueden hacer cargo de ellas y que están manejando grandes volúmenes de extensión de plátanos. En este caso, por lo tanto, ese pequeño y mediano agricultor pues es una figura que o la cuidamos y protegemos o va a terminar desapareciendo. Su grupo parlamentario, junto al Grupo Nacionalista Canario, presentaban para que se llevara a cabo una comisión aquí en el Parlamento de Canarias para investigar la compra de material sanitario en la época de la pandemia, el denominado ahora caso Coldo. Este tipo de comisiones, que además se van a celebrar también en el Congreso y en el Senado, ¿realmente sirven para esclarecer algo más allá del debate y del enfrentamiento político que pueda haber? Porque a los ciudadanos a veces les da la impresión que estas comisiones de poco sirven. No, tiene que servir. Es decir, yo pienso, creo y estoy convencido de que son útiles y que dan respuesta no a un interés de desgaste político, sino a un interés de información, de conocimiento de la población que se va a canalizar a través de este tipo de comisiones. Hay que esclarecer muchas cuestiones, hay muchos interrogantes, muchas informaciones contradictorias, independientemente del proceso judicial que está abierto. Políticamente el Parlamento de Canarias, como órgano regulador y controlador también del propio gobierno, pues tanto esta legislatura como la pasada, que es de la que estamos hablando, de estos tramas de compra de material sanitario fraudulenta, pues debemos trabajar y poner todo de nuestra parte, todas las fuerzas políticas, independientemente si están más o menos implicadas en este asunto, para esclarecer absolutamente todo, poner nombres, poner apellidos, llegar hasta el fondo de la cuestión y mostrarlo con naturalidad y que la ciudadanía sepa lo que pasó, sepa cómo pasó y, por supuesto, en caso de existir responsabilidades, pues dirimirlas, ¿no? Usted también ha alzado la voz en otras ocasiones con respecto a las maniobras militares que realiza Marruecos cerca de las costas canarias. Esta misma semana el ministro de Asuntos Exteriores le comunicaba al presidente de Canarias que las que se están realizando ahora están alejadas de las aguas españolas, pero le pregunto si ese anuncio llega tarde, si llega de mala forma, si hay poca transparencia, si los canarios realmente tenemos un desconocimiento de lo que ocurre cerca de nuestras costas. Hay falta de información, hay falta de comunicación y no es ya que esté cerca o lejos, es decir, son unas maniobras militares de un país como Marruecos, que muchas veces hay un trato, no te voy a decir hostil, pero no cordial con nuestras aguas fronterizas. En ocasiones han habido problemas y momentos de tensión y es algo que preocupa. Y estamos hablando de 125 kilómetros, que es aproximadamente, para que los espectadores me entiendan, la distancia que puede haber entre Corralejo y la punta de Jandía en Fuerteventura. Es decir, no sabemos la cantidad de embarcaciones o aeronaves de la Fuerza Aérea de Marruecos o naval que van a participar, qué tipo de maniobras van a hacer, si van a utilizar a lo mejor algún tipo de armamento o no, cómo va a afectar al tráfico marítimo, cómo va a afectar al tráfico de mercancías, cómo va a afectar a la flota pesquera, y te digo, delante, entre comillas, de nuestras narices. Y no recibimos por parte del gobierno de España, que en teoría está informado de todas estas acciones, ningún tipo de información
Por lo tanto, ya empiezan a surgir dudas, porque la falta de información lo que te lleva es a eso. ¿Por qué no nos lo comunican? ¿Qué será lo que van a hacer? ¿Por qué no nos han dicho nada? ¿Será que ellos tampoco lo saben? Entonces, claro, cuando ocultas información, pues surgen este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? Que el Gobierno de Canarias pues se ha molestado y es verdad que ha salido el ministro a dar explicaciones, pero llegan tarde y llegan una vez más mal. Hemos hablado a lo largo de la entrevista de diferentes asuntos que afectan al archipiélago, asuntos que desde luego también se abordan en Europa y que es importante. Hay una cita electoral dentro de muy poco para el Parlamento Europeo, un Parlamento Europeo que puede cambiar, que puede modificarse, puede continuar en la misma línea, pero que es importante que también entiendan los ciudadanos que en el Parlamento Europeo Canarias también se juega mucho. ¿Qué mensaje, ya casi para terminar, enviaría usted a todas estas personas que a lo mejor te dicen, no sé si votar, esto está muy lejos de nosotros? Hay que ir a votar, hay que ir a votar, coincido contigo, son unas elecciones importantísimas para Canarias. Aunque Europa esté lejos, en el día a día está muy cerca. Somos una región ultraperiférica, somos una región rodeada por mar, donde dependemos mucho del turismo mayoritariamente europeo, donde nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca, depende también de esas ayudas, de esas subvenciones, por tratarse de una región, como digo, alejada del continente. Por lo tanto, cada vez las políticas europeas tienen más incidencia en nuestra vida social, nuestra vida económica y nuestro bienestar. Por lo tanto, hacer un llamamiento para que vayan a votar, pues en la misma medida que vamos a unas municipales o vamos a unas elecciones nacionales, porque de verdad que son muy importantes para todos. Ahora sí, para finalizar, me gustaría ya que me comentara esa experiencia suya como diputado, porque siendo alcalde, un alcalde, pues los vecinos es la primera puerta a la que suelen tocar. ¿Qué diferencias existen realmente entre estar al frente de un ayuntamiento y estar en el Parlamento de Canarias? Porque parece que el Parlamento, muchas personas desconocen lo que se hace realmente, la actividad que se hace en la Cámara Regional, ¿no? Es muy diferente. Yo recuerdo pues mis primeros plenos y comisiones que yo tenía la sensación de que estoy perdiendo el tiempo. Digo, pero ¿qué hago aquí con todas las cosas que tengo que hacer en mi municipio, con todos los vecinos? Pero claro, luego es verdad que a medida que va avanzando el tiempo te das cuenta de la importancia que tiene el Parlamento, de toda la legislación, todas las tramitaciones que de aquí salen, iniciativas, propuestas, que al final también tienen una repercusión directa en los vecinos de nuestros municipios, en nuestra gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una labor que es complementaria con este caso, con la política municipal. No sé decirte si es más o menos importante, pero es verdad que es necesaria y es necesario que haya pluralidad dentro de este Parlamento, que haya diferentes puntos de vista y que estas iniciativas y acciones, independientemente de colores o siglas políticas, que sean buenas para Canarias, pues salgan adelante con el apoyo de todos. Muy bien, pues Jacob Kadri, diputado del Grupo Parlamentario Popular, gracias por atendernos y por abordar con nosotros asuntos tan importantes y que se debaten aquí en el Parlamento de Canarias. Nada, gracias a ustedes. La próxima semana el Pleno del Parlamento abordará los dos decretos, el de vivienda y el del sector agrario, que permitirán la recuperación de la isla de La Palma. Los grupos parlamentarios han destacado la unanimidad de todas las formaciones políticas, así como el papel de las administraciones involucradas. La demanda habitacional en La Palma es una realidad, especialmente tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Los decretos que pretenden recuperar la vivienda y el sector agrícola tienen como objetivo facilitar la construcción de vivienda protegida y que los agricultores puedan recuperar lo perdido, si es posible, en su lugar original. En particular, la urgencia también deriva de la necesidad de acabar con los alojamientos provisionales, casas contenedor, casas de madera, evitando que se conviertan por el transcurso del tiempo en definitivo. Nace con la idea de lograr satisfacer una aspiración justa de los afectados, recuperar lo perdido y, en cuanto la naturaleza lo permita, en su lugar original. Los grupos parlamentarios han valorado positivamente ambos decretos y han puesto en valor la unanimidad política para sacarlos adelante. Tenemos que atacar uno de los principales problemas, que no es solo la disposición de suelo y trabajar en el suelo, sino que es poner en ese suelo que se va a poner a disposición de los agricultores en la tierra vegetal necesaria para que se pueda cultivar. Con respecto a la declaración de interés general, también el Consejo Consultivo indica que no se puede obviar a la Administración municipal,
pero también nos indica que el régimen de excepcionalidad de este decreto lo puede justificar. Para que la gente tenga vivienda hay que construir vivienda. La construcción de vivienda no solo cumple con ese derecho, ¿no?, de tener una vivienda digna, sino también abaratará el precio de las viviendas existentes. Pero un elemento esencial que hemos visto y que ha faltado en el resto del decreto, y es que tuvieron la delicadeza de sentarse con los grupos parlamentarios antes de presentarlo para darnos cuenta un poco de muchos de los aspectos en los que se estaban trabajando. Que desde el Partido Popular, una vez que entramos en el Gobierno, queríamos que La Palma pues estuviese en el eje de la política regional. No es menos cierto que eso también fue una iniciativa que planteó el anterior Gobierno. De hecho, en octubre del año 2021, justo un mes después de haber erupcionado el volcán, propuse la creación de un consorcio donde estuvieran todas las administraciones públicas, independientemente del color y del signo político. Queremos apuntar que es verdaderamente alarmante que tengamos que acudir a estos decretos cuando vemos que la desidia de muchos años en los planes municipales hacen que tengamos que decretar para poder superar los retrasos de los condicionantes de esos planes. El próximo pleno abordará la puesta en marcha de estos decretos, a los que se han añadido dos propuestas de resolución que permitirán la reconstrucción económica y social de La Palma. El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha defendido que la modificación del REA, el régimen específico de abastecimiento, va a permitir mejorar el precio de la cesta de la compra y que se traducirá en un pequeño alivio para las familias ante su continuo encarecimiento. Ha pasado a costar unos 15 euros a costar unos 60 euros, una lata de aceite de 5 litros. Eso ha sucedido en Gran Canaria o en Tenerife. Si te vas a una de las Islas Verdes, súmele a esos 60 euros unos cuantos euros más. Somos de los que creemos que reduciendo los costes intermedios se mejora el precio final, o al menos así debería de ser, porque esa, sin lugar a dudas, tiene que ser una de nuestras principales luchas. La realidad demográfica de las islas deja también su reflejo en las aulas, municipios que se despueblan frente a otros con un aumento de la población escolar. El consejero de Educación ha asegurado que el Ejecutivo elabora un informe para valorar y actuar en el desequilibrio de las ratios. Ha habido una pérdida de alumnado importante a lo largo de los 10 últimos años. Quiero recordar que este curso unos 3.000 o 3.500 alumnos menos, con una diferencia importante norte-sur. En el norte tenemos muchos centros escolares que se nos están quedando sin que tengan chicos o chicas, y en el sur pues tenemos una media de alumnos por cada aula que duplican muchas veces el número de chicos y chicas que hay en los centros de la parte norte. El estudio de la bajada de ratios, estamos estudiando esa fórmula para reducir las ratios mínimas y máximas del alumnado por aula en los distintos niveles educativos, así como aumentar los recursos tanto humanos como tecnológicos y económicos. Pues una ratio más baja suele asociarse con una mayor calidad educativa, ya que permite una mejor atención a la diversidad, a cada estudiante. Se trata de bajar ratios, pero se trata también que en aquellos centros donde no se pueda bajar las ratios porque hay necesidad de espacio, implantemos lo que es la docencia compartida. A pesar de las medidas puestas en marcha hace varios años, las mujeres se resisten a solicitar la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, que siguen estando en propiedad de hombres. Sin embargo, la buena noticia anunciada por el consejero de Agricultura es que en Canarias ya hay un 29% de mujeres que están al frente de alguna explotación de forma individual. La brecha de género sigue siendo visible en el mundo del campo. Realmente quien figura es el hombre, pero sabemos que la mujer ha estado siempre, no detrás, sino al lado precisamente de esa figura masculina que históricamente, por tradición, bueno, por un modelo social, pues generalmente la titularidad estaba exclusivamente en manos de los hombres, con los perjuicios que posteriormente conllevaba también para las mujeres. Que cuando hablamos de titularidad compartida, solamente 8 mujeres en casi 7 años se hayan inscrito. Sin embargo, veíamos en aquellas jornadas cómo, cuando se trataba de explotación única, es decir, no compartida, sino mujeres que decidían dar el salto adelante, y en muchas ocasiones jóvenes, pues no es que fuera espectacular el dato, pero empezaba a ser al menos esperanzador, era notable.
2011, en 2016 era yo consejero también cuando se puso en marcha en Canarias titularidad compartida y teníamos grandes esperanzas en esa titularidad compartida para que era igualar a la mujer al hombre en el trabajo que estaban haciendo de igual a igual, como usted decía, porque desgraciadamente la mujer siempre ha tenido no un papel secundario, en ningún caso en las explotaciones agrícolas y ganaderas, lo que ha tenido una menor visibilización, pero en la contra, algo positivo es que hemos pasado en Canarias, por ejemplo, de que ya, fíjense ustedes, el 29% de las explotaciones son titulares exclusivas una mujer. La administradora general de Radio Televisión Canaria ha contestado a las preguntas de varios grupos políticos. Entre otros asuntos, María Méndez ha justificado los últimos cambios que afectan a las dos direcciones del ente público, unos cambios que afirma se deben a motivos estratégicos. Elogiando y agradeciendo su labor, la administradora general ha explicado que su extinción de contrato se debe a razones estratégicas para abordar los nuevos retos y transformaciones y que ya se trabaja en las bases de la próxima convocatoria pública. Estamos ante dos extinciones de contrato y que está motivada por razones estratégicas y en absoluto personales. Socialistas y nacionalistas expresaron las divergencias entre sí. Quieren cambiarlas porque no les gustan. Lo de que toca renovar direcciones ya forma parte del adorno. No es ni mucho menos la primera vez que esto sucede con su partido en el gobierno y en la oposición, de donde, por cierto, han pedido el cese de no pocos profesionales. Sobre la programación, la oposición pidió manejar con rigor la opinión a propósito del espacio de Buena Tinta y Coalición Canaria reclamó más atención para el público infantil y juvenil. La prudencia e independencia, señora Méndez, periodística, no son palabras que conjuguen bien en el diccionario de Coalición Canaria. Un espacio de opinión es un género periodístico, bueno, puede ser innovador, está completamente diferenciado, información y opinión. Hace años que la televisión pública carece de una programación dirigida a esa franja de edad, entre los 4 y los 18 años. Televisión Canaria, que es también su televisión, tiene que responder de una manera más comprometida en ese sentido. Además, se anunció una reducción en el uso de la contratación menor. Que su labor como administradora general no consiste en iniciar una actividad nueva, sino en continuar con la que ya está iniciada. La conveniencia y la posibilidad de implantar estos sistemas dinámicos de contratación. La previsión es reducir más del 40% las contrataciones directas en la televisión y un 8% en la radio. Miramos otros parlamentos y comenzamos por el de Israel, donde los familiares de los retenidos por Hamás han acampado y han entrado incluso para exigir su liberación. También esta semana ha sido noticia en el Parlamento Europeo por un sello que conmemora las próximas elecciones del mes de junio. בוקר טוב, מזמינה את כולכם לבוא עכשיו לעשות איתנו... בבקשה. ובכן... רבותיי, חברי הכנסת, אני מבקש... שבו בבקשה. אני קובע כי la oportunidad de presentar el sello que Correos se emitió el pasado 15 de marzo con motivo de la celebración de las próximas elecciones europeas 2024. Alguien tiene que poner la idea encima de la mesa y eso es lo que hizo Domenech y agradecérselo, ¿no? Señor diputado electo, don Samuel Escudero León, ¿prometéis o juráis acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid? Por Vallecas y por el pueblo gitano, sí, lo juro.
Esta semana conocemos el lado más personal de José Alberto Díaz Estebanes, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Cree que la zona de Anaga es uno de los lugares indispensables para visitar en Tenerife. Nos anima además a viajar a Jerusalén y recuerda con especial cariño el arroz con leche que le hacía su abuela. Pues son muchos, especialmente las tardes de verano en los cristianos, pero si me tengo que quedar con uno, supongo que sería esas tardes de juego en la placita de los arquitectos, en el barrio del Toscal, enfrente del colegio, donde pasábamos partidos y partidas, partidos de fútbol y partidas de cartas. Muchas tardes muy agradables, donde los niños jugábamos antes con otros niños, no como ahora. Si tengo que elegir una canción, pues voy a elegir una que suelo pedir en el karaoke cuando voy, que es Entre dos tierras, de Héroes del Silencio, muy de mi época. Igual que me encanta el grupo Mecano, que marca toda una generación, una banda sonora de una vida, ¿no? Me quedaría con Anaga, toda la reserva de la biosfera de Anaga, esos montes que parecen antidiluvianos que entras en un cuento, esas playas de arenas negras casi desiertas. Hay que controlar la entrada para que no se masifique y se eche a perder, pero es un sitio fantástico todo lo que es Anaga. Bueno, tengo muchas ganas de leerme el último de Pérez Reverte, que es un autor que además admiro mucho, no solo como novelista, sino como periodista y casi como filósofo, aunque no esté de acuerdo en muchas de las cosas que dice, ¿no? Pero si tengo que recomendar alguno, voy a hacer la trampa de recomendar el mío, que publiqué el año pasado, que se llama 1000 citas con el abecedario de la vida, que es una especie de conjunto de reflexiones entre sarcásticas, divertidas y entretenidas de diversos aspectos, desde la A de amor a la Z de zángano, pasando por la P de política o la T de tiempo, una especie de juego de pasapalabra de reflexiones sobre la vida. Me encanta viajar y lo hago siempre que puedo en verano, pero un destino que me llamó mucho la atención y que lo hice hace 3 o 4 años fue Jerusalén y Jordania. Un defecto, pues me quedaría con la falta de espíritu crítico. El borreguismo, el no cuestionarse y creer que todo lo que dicen y hacen los míos es bueno porque son los míos y todo lo que hacen y dicen los adversarios es malo porque es de otros, ¿no? Y como virtud me quedaría con la capacidad de espíritu de equipo, de ponerte en lugar del otro. Yo valoro cada día más lo que hace pues, el gregario para que su jefe de equipo gane el Tour de Francia o el Sherpa para que el escalador llegue a la cima. No, cocinar no está entre mis mejores habilidades, francamente. De un sabor que recuerdo siempre con nostalgia, pues el arroz con leche que hacía mi abuela con un poquito de chocolate esporeado por arriba. Algo que pido mucho y me encanta es la pasta italiana, especialmente si es a la putanesca o arrabbiata, ¿no? Esos sabores fuertes en la pasta italiana. Con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el Parlamento de Canarias, junto a Panate, ha celebrado unas jornadas en donde profesionales, testimonios directos han acercado la realidad de estas personas y sus familiares. En Canarias hay más de 20.000 personas diagnosticadas con ese trastorno y lo que se solicita es una mayor concienciación por parte de la sociedad. Nuestro trabajo fundamentalmente es dar visibilidad e intentar concienciar a la sociedad de la existencia de estos trastornos, porque es verdad que a pesar de que el 1% de la población tiene autismo, en Canarias hay más de 22.000 personas con autismo. Es cierto que es una enfermedad que es claramente desconocida por la generalidad de la sociedad. Hola, buenos días. Mi nombre es Marco. Pues con las imágenes de Marco, un niño autista de 5 años que explica cómo es su día a día, nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Parlamento, en Televisión Canaria.